Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio de Juan de esta noche. Recuerde que estamos hoy viendo la segunda parte de lo que iniciamos la semana antepasada, que fue Juan 7, del 14 al 24. Estamos en el capítulo entonces 7 y estamos hablando la segunda parte de la actitud ante la palabra de Dios. Entonces, en este capítulo 7, nosotros hemos visto cómo desde el capítulo 7, Jesús, estando en la Galilea, los hermanos lo invitan a que suba a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Y él no quiere subir, pero luego nos dice a partir del versículo más o menos 9, si no estoy mal. Jesús sube en secreto a las fiestas y allí entonces empieza a pasar lo que estamos estudiando en estos versículos desde el 14. Entonces, ¿cómo hemos titulado esta sección desde el versículo 14 al 24? La actitud ante la palabra de Dios. En este capítulo 7, en esta porción, hemos iniciado entonces desde la semana antepasada y la idea principal que tenemos entonces en este capítulo, en esta porción de la Biblia, perdón, es hablar de la importancia de vivir centrados en la Escritura. Eso tiene que ser para nosotros, al final vamos a ver un versículo que está en Primera de Pedro y es maravilloso, tiene que ser la antorcha, la luz para nuestra caminar en la vida cristiana, las Escrituras. Por lo que entonces, lo que vemos hoy, nosotros vemos una cristiandad que profesa de labios hacia afuera estar centrados en la escritura, pero muy lejos verdaderamente de estar viviendo o teniendo una actitud verdadera y correcta delante de las escrituras o de la palabra de Dios. Entonces, estas personas de las cuales hablo creen vivir basados en la escritura, pero realmente están alejados de ella. Lo vemos hoy y lo veíamos en la época de Jesús. Unos fariseos, unos escribas, unos religiosos que creían que vivían, ¿cierto?, basados en la palabra de Dios, pero su corazón estaba muy lejos. Y por eso hemos visto unas actitudes o unas barreras que se levantan. Hemos venido estudiando unos aspectos que se convierten en unas barreras para la correcta aceptación de la palabra de Dios o que nos lleva a tener, decirlo de otra forma, una mala actitud con respecto a la palabra de Dios y evita que tengamos una vida centrada en las escrituras. Tenemos que buscar nosotros como cristianos siempre una vida centrada en la escritura. Entonces, hablando de estos aspectos que se convierten en barreras, hemos hablado hasta el momento de tres aspectos. Hablamos, el primero es, hay un aspecto, una actitud que nos lleva a que no tengamos una correcta aceptación de la palabra de Dios, y es el prejuicio, ¿cierto?, que muchos de nosotros tenemos. Un prejuicio que se convierte en una barrera en torno a la aceptación de la palabra de Dios, y lo veamos desde el versículo, en el versículo 15 de aquí de Juan. La palabra de Dios dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y decíamos justo en este punto que ellos decían estas palabras, pero lo decían de una forma, cómo viene hablando, con qué autoridad habla, si ni siquiera ha estudiado en una de nuestras escuelas avaladas, como por decir, en nuestro sistema religioso, para que hable con esta autoridad y hable con tal vehemencia. Entonces decíamos que ese prejuicio lleva a que las personas, ¿cierto?, levante una barrera en querer conocer la palabra de Dios. Y esto es lo que tienen estos líderes judíos de la época del Señor. Estaban cegados con su odio, estaban cegados con una errónea doctrina que ellos tenían, y por eso, al verse confrontados, al verse desnudados por la palabra de Dios, ¿cierto?, ellos no querían aceptar al Cristo, por ende, tenían una actitud incorrecta hacia la palabra
de Dios. Y por eso decían, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y esto no era una adulación que decíamos, sino que era una crítica y un menosprecio, porque recordemos que Jesús no hacía parte de Jerusalén. Él había nacido en la Galilea, se había levantado en la Galilea y su principal ministerio fue en la Galilea. Subía a Jerusalén, sí está, subía a Jerusalén a visitar las fiestas, a cumplir con la ley, a hacer las fiestas, ¿cierto? Predicaba allí, hacía milagros, pero él volvía y bajaba a la Galilea, especialmente en Capernaum. Entonces, para estas personas religiosas de la época, les era imposible que alguien en Jerusalén, de la Galilea, tuviera tan dominio y tal poder en la palabra de Dios. Por eso le dice, ¿cómo cierto? Que ni siquiera ha estudiado, viene a decir o hablar este tipo de cosas. Y decíamos en aquella época que Juan 1:46 nos decía, aquel que hablaba, decía, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Cierto? Que Nazaret hace parte de la Galilea. Entonces, muchas veces ese prejuicio de nosotros, ese prejuicio evita que usted y yo nos abramos a la palabra de Dios, a conocer de Dios. Y en nuestro entorno lo decíamos, mire qué difícil muchas veces es llevar a que las personas conozcan de Cristo, porque la primera barrera que usted y yo nos encontramos siempre, miremoslo en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros parientes, venimos de una cultura católica y muchas veces el primer prejuicio que la gente tiene es que yo soy católico, ¿sí? Entonces, se les olvida que más que ser católicos, nosotros lo que tenemos que ser es cristianos, seguidores de Jesucristo, cumplidores de la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros guardamos fidelidad a una institución. Es un prejuicio que así como los líderes religiosos de la época querían ser fieles a sus principios, a su religión, a su decirlo así, a su doctrina, ¿cierto? Que se había desviado a más bien verdaderamente conocer lo que a Dios le agradaba y mandaba a través de Cristo Jesús. Entonces este fue el primer punto o el primer aspecto que hablamos. Luego hablamos de un segundo aspecto que nos dice que, y hablamos de quien no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, nunca probará su veracidad. Y decíamos en este punto que muchos podemos asentar con la cabeza, aprobar con la cabeza las verdades de Dios, lo que dice en su palabra, pero no con el corazón. Y esto decíamos que se llamaba autoengaño. Sí, Dios nos ha dado la verdad no para conocerla, sino para vivirla. Y eso es lo que decíamos en este punto. Cuando usted y yo vivimos en un autoengaño, ¿sí? Cuando usted y yo creemos que cumplimos, ¿cierto? Estamos engañándonos. Cuando usted y yo vivimos por el qué dirán, para que las otras personas crean que soy espiritual, que es lo que pasaba en la época de Jesús. Fariseos, escribas que oraban a voz alta en las esquinas de la ciudad, ayunaban y todo el mundo se daba cuenta que estaban ayunando, oraban en voz alta, ¿cierto? Pero su corazón estaba alejado de la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado la verdad no para conocerla, y esto a nosotros nos tiene que quedar muy claro que ahora que estamos estudiando, que estamos conociendo la palabra de Dios, la verdad no nos está siendo revelada para enorgullecer nuestro corazón, sino más bien para vivirla, para reflejar al Cristo resucitado. En otras palabras, el conocimiento de la voluntad de Dios consta de dos niveles: conocer y vivir, ¿cierto? Eso tenemos que entender nosotros. Conozca y viva. A eso nos está llamando el Señor a nosotros, a conocer y a vivir. Porque si usted y yo no tenemos estos dos niveles del conocimiento de la voluntad de Dios, sino que o la conocemos y difícilmente si usted la conoce la puede vivir, esto va a ser algo incompleto, un conocimiento incompleto. Verdaderamente hasta que no, por ejemplo, hasta que usted y yo no perdonemos, no podemos conocer
la libertad que trae el obedecer a este mandato, decíamos nosotros en este punto, porque muchas veces nosotros no actuamos, muchas veces nosotros no obedecemos a la palabra de Dios porque simplemente decimos que no lo siento, no lo siento, no me puedo obligar, pero decíamos que en las cosas del Señor no es sentir para hacer, que es lo que muchas veces nosotros decimos, es que yo tengo que sentirlo. No, nosotros en la invitación en la palabra de Dios es que usted y yo tenemos que hacer para sentir. Por eso, cuando usted perdona, o sea, cuando usted hace lo que la palabra de Dios dice que nos demanda a que perdonemos, usted y yo vamos entonces ahí sí a sentir la libertad de un corazón perdonador. ¿Sí? Ustedes sí ven la diferencia. Y por último, terminábamos hablando acerca de la verdad de Dios solo trae gloria a Dios. Eso es lo que nosotros hablamos en el último peligro, barrera que se levantaba en torno a la verdad de la palabra de Dios. Y hablamos en torno a este punto de la verdad de Dios solo trae la gloria a Dios. Es Jesús en sí no está hablando de falsos maestros, pero ahora él nos está hablando de esta verdad que no se dice es que aquel que predica, ¿cierto? Aquel que habla, ¿cierto? No debe hablar por su propia cuenta. No debe buscar, versículo 18, no debe de buscar su propia gloria, sino que busca la gloria de quién? De aquel que nos envió. Y este es verdadero, o sea, este es un verdadero maestro y no hay en él injusticia. Nosotros tenemos que entonces comprender es que la verdad de Dios solo trae gloria a Dios. Ahora entonces, algo que ahora sí ya viene a lo del tema de hoy, entramos a un cuarto aspecto en torno a la verdad de Dios. Esta de pronto ya no es una barrera en sí, sino que es el resultado que da esas barreras en torno a la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con ser inconsecuentes con la base de vida que profesamos usted y yo vivir. Sí, me voy a explicar de una mejor manera esto que estoy diciendo, de ser inconsecuentes muchas veces con la base de vida que profesamos vivir. Los cristianos decimos que nuestra forma de percibir la vida está dirigida según la verdad de las escrituras. Eso es lo que usted y yo decimos. Juan Calvino llamaba esto que estoy hablando, de que los cristianos decimos que nuestra forma de percibir la vida está dirigida según la verdad de las escrituras. Juan Calvino lo llamaba es que las escrituras son los lentes de Dios, que nos permiten ver el mundo a través de los lentes de Dios, a través de lo que la palabra de Dios dice. O al menos entonces, esto es lo que usted y yo como cristianos deberíamos decir y pensar, que nuestra forma de percibir la vida está dirigida según la verdad de las escrituras. Pero la verdad es que muchas de nuestras acciones, cuando usted y yo somos conscientes, no están guiadas por los principios escriturales, no están guiados. Usted y yo muchas veces reaccionamos ¿qué? De forma emotiva, de forma emocional, porque es lo que yo pienso, que es lo que yo creo, que es lo que mi naturaleza actúa. Sabemos que la escritura deberían entonces ser nuestros anteojos para actuar en la vida, pero la verdad es que no los utilizamos, sino que más bien confiamos en nuestra propia percepción. Entonces, cuando usted y yo actuamos a través de nuestra propia percepción, no estamos teniendo una actitud correcta ante la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor le va a entrar a mostrar a estos líderes judíos que se creían tan fieles a las escrituras, pero que la verdad es que actuaban no guiados por la palabra de Dios, sino que estaban siendo guiados por sus propias percepciones. Ahora yo los invito a que entonces leamos en la palabra de Dios Juan 7, estamos en Juan 7, el versículo 19 y 20. Jesús les está diciendo con respecto a esto que venimos hablando, dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios tiene. ¿Quién procura matarte?
Es lo que ellos le están diciendo. Entonces, ¿por qué aquí Jesús, nos tenemos que preguntar, relaciona el incumplimiento de la ley al deseo de los líderes judíos en matarlo? Porque tenemos que entender que la ley les enseñaba a ellos y a nosotros los parámetros para comprobar si alguien era un falso profeta o un verdadero profeta. La ley les enseñaba eso. Un falso profeta siempre tratará de desviar la mirada de Dios y tratará de colocarla en otras cosas. Eso tiene que ser para nosotros una guía. ¿Sí? Usted dice, ay, ¿cómo sé si una persona, si estoy donde estoy, es una sana doctrina? Pues porque hemos dicho, todos dicen que son sana doctrina. Ninguno va a decir, no, es que yo estoy profesando una falsa doctrina. No. Pero nosotros muchas veces nos preguntamos cómo nosotros identificar un falso profeta de un verdadero profeta. ¿Sí? Entonces, dice que los falsos profetas siempre tratan de desviar la mirada de Dios y tratan de colocarlas en otras cosas. Por ejemplo, los falsos maestros siempre nos van a guiar nuestra mirada a las cosas terrenales, nos van a guiar la mirada a las personas, a lo material, al bienestar, al dinero, al éxito. Pero Jesús no vino a eso. Y yo creo que usted y yo hemos sido conscientes que hemos escuchado ese mensaje en muchas iglesias que mueven gran cantidad, mueven masas. ¿Que hablan de qué? De que vamos a estar bien, que vamos a tener dinero, que vamos a ser exitosos, que vamos a ser prósperos, ¿sí? Pero el verdadero profeta no se centra su mensaje en bienestar, dinero y éxito. Se debe de centrar su mensaje en qué? En la escritura. Y la escritura es integral, completamente. Y lo primero que tenemos que entender nosotros cuando vamos a la escritura es, ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Sí? Entonces, estos falsos maestros guían las miradas de las personas al bienestar, dinero y éxito, pero ellos tenían en la palabra de Dios, volviendo a los judíos, estos judíos en la palabra de Dios tenían para mirar un falso o un verdadero profeta, ellos tenían en la palabra de Dios los parámetros para saber quiénes eran. Por eso yo los invito a que miremos el Antiguo Testamento. Si usted se va al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 13, Checho, váyase a Deuteronomio 13, por favor. Ahí donde tiene, abra su Biblia, bien pueda. Vaya y busque Deuteronomio 13. Angelita, ¿listo? ¿Estamos ahí? Deuteronomio 13. Dice a partir del versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, ojo, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio de que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Dice acá Deuteronomio 13. Y si usted se va a Deuteronomio 18, 20, 22, Deuteronomio 18, 20, 22, nos sigue hablando lo siguiente acerca del profeta. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Sí ve entonces el Señor cómo es de claro? ¿Cómo entonces, por qué Jesús está haciendo una relación en el incumplimiento de la ley al deseo de los líderes judíos en matarlo a él aquí en este versículo? Porque la ley nos enseña a nosotros claramente cómo identificar
un falso profeta y un verdadero profeta. Y esto no se lo estaban aplicando a Jesús. Ellos no estaban buscando, ve, lo que este hombre está diciendo es verdad o es mentira. No, ellos ya tenían una presunción. Ellos ya habían dado un juicio y no se estaban tomando la tarea. Ahora bien, ellos que decían ser guiados entonces por la ley de Dios, porque eso es lo que decían a voz populi estos judíos y religiosos, ¿cierto? Ya habían dado un veredicto saltándose las instrucciones que aún la misma escritura que vemos en Deuteronomio 13 y en Deuteronomio 18 nos está hablando a nosotros. ¿Sí ve? Entonces preguntémonos nosotros, ¿cómo vemos la vida? ¿Usted cómo ve la vida? ¿Y cómo usted percibe las cosas de su entorno? ¿Cómo están sus sueños, sus metas, sus deseos? ¿Cómo usted está viendo tu proyecto de vida? Y un buen examen para nosotros ver cómo vemos la vida, un buen examen es comparar las expectativas que tenemos nosotros como creyentes, nosotros como seguidores de Dios, nosotros como temerosos de Dios, como aquellas personas que decimos tener una actitud correcta delante de Dios. Tenemos que comparar la actitud que usted y yo tenemos con aquellos que no la tienen, que no son creyentes, que no buscan de Dios. Y mire, lo que usted ve ahí te va a dar una respuesta en cómo verdaderamente usted está enfocando su vida, cómo la está viendo, si la está viendo a través de los lentes de la palabra de Dios, como lo decía Juan Calvino. Ahora, si son muy similares, la forma en cómo usted ve la vida, como aquel que no es creyente y no busca a Dios, y es muy similar, creo que los dos tienen puestos los mismos lentes y de seguro no son los lentes de la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, nosotros debemos hacernos ese examen y decir, ¿cómo veo yo la vida? Ay, vea, es que yo tengo, como mi vida la veo igual como aquel que nunca ha pisado una iglesia, que nunca ha querido buscar de Dios. Para tratar entonces de desviar esta cuestión de la cual viene Jesús hablando aquí, ellos reaccionan como todo aquel que quiere desviar un punto que lo involucra, desmentir. Versículo 20, ¿cierto? ¿Qué respondió la multitud a cuanto a lo que Jesús les estaba diciendo a ellos? ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Le está diciendo, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Ellos qué contestan a esto? Como si no fuera con ellos. Quieren desviar la atención. ¿Qué responde? Respondió la multitud y dijo, demonios tiene, usted está loco. ¿Quién procura matarte? Eso están diciendo en otras palabras, usted está loco. ¿Sí? ¿Quién quiere matarlo a usted? Usted está inventando, usted está causando, está levantando falsos testimonios. Aquí nada se ha dicho de eso. Y esto nosotros tenemos que decir, qué descarada esta gente, qué descarados estos judíos, porque hablando en voz baja, nos vamos a dar cuenta cuál era la actitud de su corazón. Recuerde lo que decía Juan 7:13. Juan 7:13, ¿qué decía? Allá arribita, dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Por qué estaban hablando en voz baja acerca de Jesús? Algo había, ¿sí? 7:25, Juan 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien busca para matarle? ¿Sí ve? En el 20 dice, estás loco, ¿quién procura matarte? Pero en el 25 nos está diciendo que ya era voz populi, o sea, había un comentario en todo Jerusalén que decía, este no es el que están buscando para matar. Entonces, mírelo, la incoherencia, la hipocresía que esta gente tenía. ¿Bien hasta ahí? Ahora vámonos a otro muro que se levanta muy alto en torno a la palabra de Dios. Y es la dureza de nuestro corazón. Cuando usted y yo leemos a partir del versículo 21 al 23, 21 al 23, dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantado,
¿Os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? Es lo que el Señor les está diciendo. En el versículo 21 que estamos leyendo aquí, el Señor trae al frente la situación que desencadenó este comienzo de este odio intenso que sentían los judíos o religiosos por Jesús y la razón por la cual querían matarlo. Y si usted se acuerda y ha sido juicioso en este estudio de Juan, en el capítulo 5 nosotros hablábamos de esto. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 5 nosotros, Jesús acá está citando, está trayendo al frente esto. Una obra hice, ¿cierto? Y ustedes se maravillaron y por eso me están odiando. Entonces Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Entonces aquí cuando estamos hablando de esto, recordemos capítulo 5, él había sanado un paralítico que hacía 38 años se encontraba postrado. Eso fue lo que pasó en Juan 5. Él había ordenado que este paralítico que llevaba 38 años postrado, dice que le dijo, tome tu estarilla ahí donde estás echado, ¿sí? Y se fuera del lugar donde él estaba. Eso fue la orden que Jesús le dio. Y todo esto, el problema del meollo del asunto era que todo esto Jesús lo había hecho en un día de reposo. Y había desencadenado entonces el odio de los líderes judíos por violar sus estipulaciones. Y aclaro algo aquí en este versículo. Cuando el Señor dice, una obra hice y todos maravilláis, no está diciendo que todos se maravillaron por el milagro. ¡Oh, un milagro! ¡Gloria a Dios! No, ellos, cuando Jesús dice, hice una obra, ¿cierto? Y todos se maravillaron por el milagro. Aquí lo que el Señor está diciendo, no está utilizando, aquí se está utilizando la misma palabra de la cual ya hemos hablado que debería traducirse tal vez, todos se escandalizaron. Ese se maravillaron, todos se escandalizaron. Y esto está más acorde al relato del cual nosotros estamos hablando que está presentando Juan en el capítulo 5. Recordemos, Juan 5 del 8 al 10. Juan 5 del 8 al 10. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Sí ve la dureza de corazón? No dice, hermano, ¿tú no eras el que estabas hace 38 años postrado y ahora estás caminando? No, ellos dicen, día de reposo, llevas la esterilla en la mano. ¿Qué estás haciendo? Estás pecando, ¿sí? Estos no se maravillaron, sino que no se maravillaron al ver a este hombre de 38 años caminar con la esterilla. No, se escandalizaron porque llevaba cargando su esterilla. Pero el Señor entonces va a entrar a desenmascarar lo que sucede cuando el corazón pecador del hombre se interpone con la voluntad de Dios. Versículo 21 y 23, volvámoslo a leer. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué la ley de Moisés, para que la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? Entonces, se escandalizaron por aquella vez porque sané a un hombre en un día de reposo. Ahora, en este versículo 22, inicia de la siguiente forma. Por cierto. Aquí entonces por cierto es como que Jesús les dice, el versículo, Jesús les va a responder y dice, vea, una obra hice, y por cierto, pues bien, o más sin embargo, recuerdan ustedes el problema, ¿cierto? Es lo que Jesús les está diciendo en este versículo. Por cierto, ¿cierto? Ustedes no tienen ningún problema en hacer una obra en un día de reposo. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Porque en Levíticos 12:3, váyanse a Levíticos 12:3. En Levíticos 12:3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, de lo que está acá citando Jesús. Nos vamos a ir a lo que Jesús les está diciendo. Jesús le dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Entonces, vámonos a Levíticos 12:3. Dice, al octavo día se circuncidará al niño.
Si el octavo día, entonces, cae día de reposo, ustedes circuncidan al niño. Eso es lo que Jesús les está diciendo así, porque el mandamiento es, octavo día, circuncidarás al niño. Pero entonces, lo que Jesús les dice, si al octavo día entonces cae en un día de reposo, ¿qué pasa? Ustedes circuncidan al niño. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Porque consideran que es de suma importancia la purificación ceremonial que conlleva el hacer la circuncisión. Y aquí el Señor les quiere entonces decir lo siguiente, pues más importante es la vida de un hombre que una ley ceremonial. Eso es lo que Jesús les está diciendo. La dureza del corazón, entendamos, tergiversa la palabra de Dios de manera increíble. Familia, muchas veces utilizamos la palabra del Señor como una arma para darle duro a los demás. Muchas veces la utilizamos para eso. ¿No les ha pasado que cuando la escuchamos, muchas veces la palabra de Dios nos volvemos expertos en relacionarlas con los demás? ¿Cierto? Hablamos, ay, ve ese tema tan bonito, ¿cómo le caería a Julanita de tal? ¿Sí? Pero ¿qué con nosotros? Aplíquela usted. Muchas veces nosotros decimos, ve, no vino aquel acá a la iglesia para que escuchara el sermón que se está dando el pastor. Pensamos en el otro, pero no pensamos qué de eso que están diciendo aplica a mí. ¿Sí? Aplica a mí. Somos implacables en esos momentos. Si recitamos los versículos hasta de memoria, pero difícilmente los asociamos con nosotros mismos, porque creemos que los demás son los que tienen la necesidad, los demás son los paralíticos, no yo. Siempre veo allá, no yo. Entendamos que la dureza del corazón es un muro altamente dañino en torno a la verdad de la palabra de Dios que impide que usted y yo podamos tener una correcta actitud ante la palabra de Dios. Porque siempre mira como juzgar a los demás, pero no tiene la capacidad de penetrar en su propio corazón por lo duro que es. Y Jesús termina diciéndoles directamente a estos que ya les había catalogado como unos herejes dignos de muerte. Estos ya lo habían catalogado así a él. Jesús termina diciéndole a estas personas que ya lo habían catalogado así, a estos se les colocaba, a estos que se colocaban como jueces de la verdad, desechando la palabra de Dios, porque están desechando la palabra de Dios. Versículo 24. En el versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que el Señor les está diciendo ahí a ellos. Y sin duda alguno, debe de ser el punto central de esta enseñanza que estamos teniendo en estas 2 sesiones que hemos tenido. No juzguemos según las apariencias, sino juzguemos con justo juicio. La única manera entonces de juzgar con justo juicio, única manera de hacer lo bueno y desechar lo malo, la única es ser guiados por la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios nos dé el entendimiento para comprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y es justo el énfasis que el Señor les está mostrando a aquellos que ya habían dado un veredicto en torno a él. Estos que se decían fieles a las Escrituras no tuvieron la docilidad que fuesen las mismas Escrituras quienes guiaran la decisión en torno a quién era Jesús. ¿Sí ven? Aquellos que profesaban de labios, ¿cierto? Que ellos vivían, amaban y eran celosos por las Escrituras. Ahí sí no estaban teniendo en cuenta lo que la misma Escritura les enseñaba, ¿cierto? Con respecto a entender quién era Jesús. Si ellos hubieran sido consecuentes con lo que decían ser el supuesto pueblo que era dirigido por Dios, hubiese consultado a Dios en su bendita palabra para entender verdaderamente si lo que Cristo estaba hablando, enseñando, verdaderamente era real. El mismo Señor se los había dicho. Allí en este momento en que el conflicto se había iniciado, recordemos nuevamente Juan 5. Juan 5 cuando se tuvo este problema que Jesús citó. Si usted me acompaña a Juan 5 al versículo 39 al 40, Jesús les dijo,
escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que el Señor les está diciendo. El Señor les está invitando, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, y ustedes por la dureza de su corazón, por su prejuicio, por su doble moral, ¿sí?, no quieren creer en lo que yo les estoy diciendo. Familia, seamos conscientes. Muchas barreras coloca el hombre en torno a la verdad de Dios. Y todo porque nos creemos jueces de la verdad. Usted y yo nos creemos jueces de la verdad. Los creyentes debemos colocarnos por debajo de la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios sea la que nos instruye y nos ilumine. Tenemos que ser dóciles en decir somos limitados. Entendamos que somos limitados, estamos contaminados por el pecado que hay en nosotros y necesitamos de una luz que guíe nuestra vida. Nosotros no nos podemos seguir guiando por nuestros instintos. ¿Por qué? Porque somos limitados y estamos contaminados de pecado y no podemos dar un justo juicio, que es lo que el Señor nos está llamando en esta noche a hacer en el versículo 24. La palabra de Dios tiene que ser lo que dice segunda de Pedro 1:19. Yo lo invito a que usted me ayude y busque lo que dice segunda de Pedro 1:19. ¿Qué tiene que ser la luz para nosotros? ¿Llegamos ahí? Dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso tiene que ser la palabra de Dios. Entender que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Así como cuando hay tinieblas, necesitamos ver y se prende una luz, una antorcha que alumbra nuestro camino. Eso es la palabra de Dios. Nuestro papel no es juzgarla, sino permitir que ella sean los anteojos de nuestra vida para poder percibir la vida a través de lo que la palabra nos muestra a nosotros. No importa los años de creyentes que nosotros tengamos, porque muchas veces por tener muchos años de creyente, entonces nosotros ya nos creemos lo suficientemente doctos y por eso entonces desechamos a veces la palabra de Dios y nos dejamos guiar por el instinto. Pero vuelve y juega. Seguimos estando nosotros contaminados con nuestra naturaleza y somos limitados. Necesitamos la luz que es la palabra de Dios. No importa lo docto que usted sea en las escrituras, ni cuántos estudios teológicos usted haya hecho, ni cuántos libros se haya leído, ni cuántas teologías sistemáticas usted haya hecho. No es que usted sea docto en las escrituras. El Señor no quiere un conocimiento en nuestra cabeza solamente, Él quiere que las vivamos. No importa que tengamos claras las doctrinas fundamentales de la fe del cristianismo, nosotros debemos dejar siempre que la palabra de Dios sea la palabra profética más segura que alumbre nuestro camino para poder hacer siempre lo justo delante de Dios. Siempre tendremos la tendencia nosotros a juzgar según nuestro criterio. Esa tendencia siempre va a estar. Y esta ha sido la falla desde el inicio de la historia de la humanidad, que nosotros juzgamos basados en nuestro criterio, en nuestro principio y no en lo de la palabra de Dios. Esto ha estado desde el principio de la humanidad. Recordemos el ejemplo de Adán y Eva. Recordemos lo que pasó allí en el Edén, Génesis 3:6. Génesis 3:6. Adán y Eva, este ejemplo de Adán y Eva, ellos se preguntaron, ¿quién dice la verdad? ¿Dios o la serpiente? Y según su criterio, evaluaron que la que tenía la razón era la serpiente, ¿sí o no? Y por eso pasó lo que pasó. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, nosotros nos dejamos guiar ¿por quién? Por nuestro propio criterio. Eso le pasó a Adán y a Eva. Ellos dijeron, bueno, pues, ¿qué será verdad? ¿Lo que el Señor nos dijo o lo que la culebra nos está diciendo? Yo creo que lo de la culebra. Y desechamos la verdad. Por ser guiados, ¿por qué? Por nuestro criterio. Sí. Ahora, vámonos a otro ejemplo. Vámonos a Samuel. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Samuel fue un hombre escogido, separado para Dios desde el vientre de su madre. Fue la guía del pueblo de Dios en medio de un tiempo de total ceguera, cuando pasaban de los jueces al reino, a tener rey. ¿Sí? Pero él mismo, este hombre tan ungido por el Señor, tan usado por el Señor, él mismo tendría que aprender la lección de que nuestra percepción no debe ser la guía de nuestras vidas. Seguro, según su evaluación, que nosotros lo vamos a ver aquí en primera Samuel 16:6, ¿cierto? Él se dejó llevar por su impresión, se dejó llevar entendiendo, creyendo que el hermano mayor de David sin duda era el elegido de Dios. Recuerde lo que dice el versículo 6, primera de Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y qué equivocado estaba. Porque ¿qué le dijo el Señor en el versículo 7? Le dice, y Jehová respondió a Samuel, Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Eso es lo que el Señor dice. Entendamos, nuestra percepción es limitada, es limitada. El teólogo Sproul dice, si algo de la Biblia no te gusta, el problema no está en ella, el problema está ¿en dónde? En ti, ¿cierto? La palabra de Dios siempre tiene la verdad. Y cuando en la palabra de Dios hay cosas que a nosotros no nos gusta, el problema no está en la palabra de Dios, porque la dio Dios. Entonces no trate de armonizarla, no trate de humanizarla. El problema está en ti, en tu corazón. Y por eso muchas veces nosotros tenemos una actitud incorrecta ante la palabra de Dios. El hombre sabio, debemos de entender, es aquel que deja que su vida sea guiada por la verdad de Dios y no por sus percepciones. Dejémonos guiar por la palabra de Dios. Démosle la altura a la palabra de Dios. Trabajemos de la mano del Espíritu Santo de Dios para poder comprender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos a nosotros. Esto es tan importante que estos hombres teniendo enfrente, aquí lo que estamos hablando de los judíos, al dador de la vida, al Señor, al creador del universo, lo desecharon porque fueron guiados por su ser y no por la bendita palabra de Dios. Que no nos pase a nosotros. Que no desechemos la verdad de Dios. Que no desechemos el propósito de Dios sobre nuestras vidas por creer que nosotros tenemos la razón, cuando nosotros somos limitados. Amén. Yo los invito a que oremos y le entreguemos al Señor este tiempo. Y luego vamos entonces, si quiere, hablar, preguntas, comentarios con respecto a lo que estamos hoy aprendiendo. Mi buen Dios, yo te doy gracias por lo que tú hoy nos muestras, nos enseñas. La importancia de tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Entender que la palabra de Dios para nosotros, los creyentes, debe de ser, como lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19. Tenemos que entender que la Biblia es la palabra profética más segura, a la cual nosotros debemos estar atentos, como aquel que está en la oscuridad y ve la antorcha que alumbra.
que nos dejemos nosotros guiar por esa antorcha, esa luz que alumbra a través de tu palabra hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a desechar de nuestras vidas la dureza del corazón. Ayúdanos a desechar de nuestra vida, Señor, el creer que nosotros somos más sabios o más entendidos. Ayúdanos a desechar de nuestro corazón, Señor, el no aplicar tu palabra. Ayúdanos a ver nuestra vida con los lentes de tu palabra. Ayúdanos a ver que todo lo que hagamos, lo hagamos con base a lo que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar de un lado los prejuicios que impiden que yo me acerque a ti. Yo no soy seguidor de personas ni instituciones, soy seguidor tuyo, hambriento por conocer tu verdad. Y tu verdad solamente está ¿en dónde? En tu palabra. Espíritu de Dios, danos sabiduría y entendimiento para poder entender a cabalidad lo que la palabra de Dios nos enseña. Así como tu Espíritu de Dios usaste a los apóstoles, que cuando tú viniste, Espíritu Santo de Dios, ellos comprendieron todo lo que Jesús les había dicho. Que seas tu Espíritu Santo de Dios ayudándonos a comprender todo lo que la palabra de Dios dice y cómo se aplica a nuestras vidas. Te alabo y te bendigo, Señor. Nos quedamos en tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.